A esta hora exactamente hay alguien cenando. Del otro lado del planeta, alguien desayunando. Solos, en familia, frente a una pantalla, frente a esta pantalla. Para muchos la cocina es el fuego del hogar, un espacio de encuentro, de charlas y de confidencias. Y también de transmisión de saberes. Chivito o sopa, asado o tequeños, torta frita o arepas, la torta de la abuela o un plato gourmet. Después de cocinar, masticar, en forma voraz o placentera, y tomar un trago largo para aplacar la sed de la gloria. ¿Te quisiste comer el mundo hoy? Bien, bienvenidos a esta nueva propuesta de Ideas Cruzadas, una vez más para charlar con nuestros invitados, que hoy tenemos el gusto de tener a Gustavo Laborde. A ver si está bien todo lo que tengo para decir, porque tenés mucha cosa para decir. Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Antropólogo, es periodista, especialista en historia y cultura de la alimentación, profesor de la Escuela de Nutrición de la UDELAR. Y alguna cosa más que dijiste por ahí afuera que estás haciendo ahora, pero que capaz que sobre eso, de eso hablamos al final, si te parece bien. Bueno, gracias por venir. Del otro lado tenemos a Laura Rosano. Bienvenida, Laura, gracias por venir, sobre todo porque venís especialmente hasta acá, desde allá, desde San Luis, ¿es donde estás? Bien, o sea, nos sentimos muy honrados de que hayas venido hasta acá especialmente. Laura es chef, coordina el movimiento Slow Food en Uruguay, es productora agroecológica certificada en frutos nativos y cerveza artesanal. Esto lo tengo que ir a probar, sobre todo la cerveza artesanal. Tenés. Tenemos que ir a probarla. Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. La idea de hoy es hablar un poco sobre el tema alimentación, comida, hambre, productos naturales, productos no naturales, un poco debatir o por lo menos intercambiar ideas sobre eso. Ya tengo una para ponerles ahí, para pelear. Pero una cosa que nos llamó la atención es que les pedimos una foto, que ahora vamos a estar viendo en la pantalla. Fotos de la infancia. Y ninguno de los dos tenía fotos de la infancia. De las madres. Claro. Acá está un Gustavo Laborde bailando el pericón. Sí, exactamente. ¿Cómo te veías? ¿Qué escuela es? ¿Cómo te veías ahí? Eso es en la escuela 81-181 en San Nicolás. Una escuela preciosa, una escuela... ¿La escuela San Nicolás? Sí, la escuela que está en la calle San Nicolás. No, se llama Benito Juárez o Mahatma Gandhi, según sea de mañana o de tarde. Es por Malvin, ¿no? Punta Gorda, Carrasco, Sí, es una zona discutida. Una escuela muy linda que arquitectónicamente es un ejemplo porque se corren los pizarrones y quedan todos los salones unidos. Es una escuela preciosa. Y bueno, ahí estoy bailando el pericón, que será, no sé, si quinto o sexto año. Y el pericón en general se baila en sexto año, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No sé, por lo menos... No sé, mi madre me decía, ¿quinto o sexto? No, digo porque es una de las tradiciones de la escuela, bailar el pericón, que los de sexto año bailen el pericón, como despedida de la escuela. Sería la despedida de la escuela. Ahí estoy. ¿Fuiste feliz en la escuela? Muy feliz, Sí. me encantaba ir a la escuela, me encantaba. Es más, teníamos una huertita en la escuela y yo vivía a la vuelta, porque eso es en San Nicolás y la Rambla, yo vivía sobre la Rambla y no me bastaba con ir a la clase, sino que además iba a cuidar la huertita. Mirá, o sea que ya de ahí tenías algo con... Sí, pero me gustaba mucho ir a la escuela. Sí. Además, creo que fue como lo último de esa escuela pública idílica, ¿no? Gente de diferentes capas sociales, pero gente de mucho dinero, gente realmente de mucho dinero, gente muy humilde también, porque había un conventillo cerca ahí al lado del Cine Carrasco que venían a esa escuela. Era realmente muy ecléctico.
era el cumplimiento de la idea bareliana Sí. de que en el banco de escuela todos fuéramos iguales. Todos iguales. ¿Y a todos les gustaba la buceca cuando lo llevabas a tu cumpleaños? La buceca? ¿Cómo sabes eso? Porque a mí Lo me sé gusta- porque tengo una producción extraordinaria, ¿no? Porque lo sepa. Sí, porque mi plato favorito de chico era la buceca. Y sigue siendo, me encanta la buceca. Y cuando era mi cumpleaños le pedí a mi madre que me hiciera buceca. Y mis amigos lo revolvían así, decían, ¿qué es esto? Toalla mojada, ¿no? Y no les gustaba demasiado. No, yo un día llegué a mi casa con una gran tupper, no sé, de buceca que estaba muy buena. Y sentí el rechazo espantoso de mis hijos, que me miran con una cara como diciendo, ¿qué es eso, no? Pese a que yo tengo todavía, como en mi grabado en mi nariz, el olor del mondongo cocinándose la noche Sí. anterior. Sí, claro. ¿Ah? Que era Sí, sí. Fuerte, había que tener en aquella época mucho corazón para el otro día comerse el mondongo, Sí, sí, sí. porque había sentido ese olor toda la noche. Sí, sí. Vamos a ver la tuya, bueno. que tampoco tenía foto tuya. No. Se la pediste a tu padre. Sí, se la pedí a mi Se padre. la pediste a tu padre. Y fíjate qué es casualidad que los dos son en la escuela o en un jardín, no sé si Sí, es la ese escuela estaba ahí con o un 5 jardín años de ahí. infantes. Sí, era el preescolar de un colegio de monjas, Sí. que quedaba muy cerca de la casa de mis abuelos, y ese fue el motivo de ir al colegio ese, ¿no? Porque nosotras nos quedábamos mucho con los abuelos y tengo muy buenos recuerdos del colegio de las monjas. ¿Hiciste todo primaria ahí? Hice todo primaria y después secundaria hice también en el liceo de colegio de monjas, que ahí aprendí todo mi labor, voluntariado con niños, con pobres, con el viñero del campo, porque el colegio quedaba enfrente al viñero del campo. La verdad que con las monjas aprendí toda esa parte de humanitaria, ¿no? ¿Era mixto o no? Sí, sí. Sí, era mixto. Sí, sí. ¿Y seguís teniendo una beta religiosa? No, nunca. Bueno, nunca. capaz. No, nunca tuve beta religiosa. Lo bueno de las clases de catecismo del secundario era que eran media como optativas, ¿no? Entonces está. Pero fue muy lindo, la verdad que la experiencia en el colegio fue muy linda. Porque bueno, por en general los colegios, sí, de monjas o los religiosos, tienen algunas actividades que de repente te iban llevando hacia lo que hoy Claro. es tu idea de la... Sí, sí. Más que de repente en un liceo público que no íbamos, apenas íbamos a los talleres de química porque tratábamos de evitarlos. Sí, no, acá tenías la misa, que tenías que ir a ciertas misas, había que ir. Y estaban las que nos sentábamos al fondo y los que iban adelante a rezar, pero está bueno, porque aparte aprendimos mucho también de la religión, ¿no? Yo creo que se tendría que educar en las diferentes religiones, en la parte educativa, para entender un poco también qué es lo que pasa con las religiones, las guerras por las religiones, ¿no? Sí, sí. Porque no tenemos como una educación teoísta, digamos, ¿no? De lo que es la religión de las varias religiones que hay. Sí, capaz que la laicidad que tenemos o la idea de laicidad aleja de hablar de religión en el De sistema todas, educativo de claro. todas y de repente sería bueno porque, bueno, forman parte de la realidad, ¿no? Sí, aparte hay una realidad que la religión está muy presente en algunos países. Yo que viví en Europa, el musulmanismo, el islam estaba muy, muy presente, ¿no? En todos los extranjeros, digamos, que vivían o que trabajaban conmigo en restaurante, que trabajan muchos extranjeros siempre, estaba muy presente y está bueno saber un poco. Yo quise aprender un poco también del Corán y de qué se trataba, digo, me Yo una interesaba. vez intenté entrar. No entendí mucho, pero estaba bueno como entender un poco, ¿no? Sí, sí, Pauta además las tradiciones alimentarias. Claro, por supuesto. también. Claro. Fuertemente. Sí, sí. Sí, sí. las ¿Qué era tradiciones. lo permitido para comer, lo que no permitido, de la comida de las fiestas? Sí, sí. Todo tiene un porqué. Sí, hay algún origen histórico y religioso que muchas veces determina el tipo de comida que tienen. Claro. Sí, sí. Y aparte, digo, eso de la prohibición de algunos alimentos no era por gusto, sino que era, en ese momento había alguna enfermedad o había algún problema y la mejor forma era desde la religión meter esas pautas de, digamos, leyes alimentarias, ¿no? ¿Cómo llegan a la comida? O a la alimentación o a la cocina.
A la comida llegan comiendo, eso ya me podían decir. Pero... A mí siempre me gustó mucho comer desde chico, la verdad que siempre me gustó. Pero llegué de manera un poco azarosa, porque yo en realidad empecé estudiando literatura. Mi primera carrera es letras. Después paso a la antropología y en un momento tenía que hacer un trabajo y no sabía muy bien qué hacer. Bueno, había empezado a trabajar la tesis de final de grado con pescadores, los que están ahí atrás del cerro, ¿no? Que era yo quería hacer una etnografía clásica, porque tenía a Renzo Pi en ese momento, que era mi tutor, y quería una cosa que le gustara a Renzo, que fuera como una etnografía clásica, qué sé yo. Y en un momento dije, no me interesa esto, ¿no? Y me preguntó, me acuerdo, un día estábamos en un boliche, y me dice, ¿y a vos qué te gusta? Y a mí me gusta comer, le dije. Y se pensó por ahí. Y yo había leído un libro que me influyó mucho, que es un clásico de la antropología de la alimentación, que es Cocina, Cuisine y Clase de Jack Goody, un antropólogo inglés fantástico, que además ha estudiado otra cosa que me interesa mucho, que es el impacto de la cultura escrita en la cultura en general. Y me había deslumbrado eso y empecé como a tirar de ese hilo y terminé en el asado. ¿Terminaste en el asado? Terminé en el asado. Y ahí descubrí que había una línea de investigación dentro de la antropología que era la alimentación, que me gustaba, que encontraba que eran esos temas que en apariencia son como baladíes o no dicen nada, banales, así, de todos los días, ¿no? Que es una cosa que a la antropología le interesa en particular, ¿no? No es un tema filosófico, así que, ¿no? Sino que esas cosas que parecen y que cuando empezás a ver, está todo. Claro. En la alimentación está todo. Lo que llega a la mesa de una casa habla sobre la sociedad en su conjunto. Es un hecho social total. Qué increíble. Y me encantó. Y así que, por ese lado. ¿Y tú cómo llegas a la cocina? Bueno, yo no comía nada. No me gustaba nada de la comida. Y me anoté en la primera escuela de hotelería de Uruguay, que fue en el año 91, que fue la unión de la Intendencia con la UTU, y fue en el Hotel Carrasco. Y se hizo un llamado así muy grande y se hacía una prueba de ingreso porque solo había 90 cupos. Y yo entré pensando que iba a hacer recepción y administración. En esa escuela de turismo. De turismo, porque tenías todo, sala, cocina y recepción. Y el primer año estabas en todo. Y después, segundo y tercero, ya era lo que pensabas hacer. Y bueno, y ahí conocí la cocina. Y me encantó. Y ahí aprendí a comer comida, digamos, y a probar, porque en realidad a mí no me gustaba nada. Entonces era probar nuevos sabores. Gracias a un profesor que tuve que era muy, muy buen profesor, aparte era un maestro rural, aparte de cocinero, Pancho Neves, Francisco, que hace que 3, 4 años que falleció más o menos. Es el padre Salvador Neves, además. Sí, y bueno, y con él fue como que aprendí el camino de la comida de verdad, ¿no? Y bueno, y me gustó, y ya en segundo año, en vez de anotarme en recepción, me anoté en cocina. Y enseguida, ya cuando estaba en segundo, empecé a trabajar en un restaurante vasco, en el Boga Boga, que está enfrente a la AUF, estaba, ¿no? En los años 90, frente a la AUF. Y ahí aprendí a cocinar en un restaurante, y bueno, y tenía 19, y era una gurisa. Los dos se llegaron por estos caminos a la cocina, pero los dos después se van del Uruguay y siguen trabajando y formándose en ese tema. De eso vamos a hablar en un ratito, y vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con la alimentación, los problemas de alimentación de las personas, el hambre, qué es el hambre, esas cosas que creo que hoy hoy siempre han estado arriba de la mesa, y que está bueno verlos no solamente desde el punto de vista de la comida familiar, sino también del tema de la alimentación. ¿Les parece bien? Perfecto. Hacemos una pausa y ya seguimos.
Bueno, estamos conversando con Gustavo Laborde y con Laura Rosano. Estamos hablando un poco empezamos a hablar de, bueno, sus historias, sus profesiones, cómo llegaron a la cocina. Y hay un dato que de alguna manera también los unifica y es la intención o el deseo de encontrar una identidad gastronómica uruguaya. ¿Cómo es eso? Digo, primero, ¿qué importancia tiene, si es que la tiene, y cómo es el tema de encontrar una identidad uruguaya? Digo, no la tenemos todavía, o sí tenemos la identidad. Bueno, muchas preguntas. Eso puede ser un debate. Yo creo que sí, que la tenemos, ¿no? Lo que pasa es que a veces, yo cuando me fui para el exterior a trabajar en cocina, la pregunta era cuál era la comida típica uruguaya. Eso es como así, de cajón que te lo van a preguntar. Y la comida típica uruguaya, yo qué sé, no hay como la mexicana o la peruana. Nosotros tenemos comidas típicas que las compartimos con otros países, ¿no? Y capaz que lo que yo veía que podía llegar a tener algo característico sería la materia prima con la que hacemos esa comida típica. Y entrar a buscarle la vuelta por ahí, ¿no? A la identidad a través del producto, a través de lo que se planta, a través de lo que se cosecha, la pesca de río, los frutos nativos. Yo veía que por ahí se podía encontrar como esa identidad de la comida uruguaya. Pero después comemos ravioles, comemos milanesa, comemos el bacalao en Semana Santa. Tenemos como muchas cosas prestadas, pero muy arraigadas a nuestra cultura alimentaria, que cuando yo me fui a vivir al exterior era lo que les hacía de comer a mis hijos para que supieran qué era lo que se comía en Uruguay, ¿no? Y no se me volvieran unos holandeses, aunque comían esas comidas horribles holandesas, pero digo, la milanesa siempre estaba, los ñoquis del 29 siempre estaban en nuestra mesa, y eso lo compartimos con otros países, no es típico uruguayo. Entonces también todo ese tema era a veces difícil de explicar a un cocinero holandés o a un cocinero sueco, ¿no? Ella dijo que era debatible. No, sí, por supuesto. Todos somos usuarios, además de la cocina, y también... mi acercamiento es... yo no busco la identidad, sino que yo trato de describirla. Es como bueno, yo qué sé, el trabajo del antropólogo. Yo lo que creo en particular es que hay y hubo diferentes identidades y hay diferentes cocinas en Uruguay. Y pese a que no tenemos un discurso muy formalizado, o no lo hemos tenido, en los últimos 20 años ha habido un desarrollo, Laura es un ejemplo de eso también, sobre este debate de la identidad uruguaya en cocina, sí tenemos platos que todos nosotros identificamos como uruguayos y que los hacemos a la manera uruguaya, que los venimos comiendo y preparando desde hace generaciones y generaciones. Y si se ven los diferentes discursos sobre la alimentación en Uruguay y en los recetarios, pero en los banquetes, etc. Hay muchas cosas. Nos vamos a encontrar que hay una forma de comer del siglo XIX en Uruguay que de repente, no sé, el plato considerado nacional a fines del siglo XIX y se servía en la mesa del presidente de la República era la carbonada. La carbonada. Mucho antes que el asado. El asado fue una construcción también social que se considerara un plato nacional, porque los gauchos y la zona rural a fines del siglo XIX no estaba muy bien vista, sobre todo desde Montevideo. O sea, claro, nosotros ahora lo hemos perdido, incluso hemos invertido el orden y idealizamos la zona rural y el pasado gaucho, criollo, pero no estaba bien visto. Hay crónicas de esa época que una en particular que dice: siempre he odiado el asado revolcado en el piso y comido con los dedos, ¿no? Les parecía, a alguna gente no les gustaba que les impusieran la identidad criolla con el gaucho como depositario privilegiado de esa identidad. Mucha gente se resistía a eso. Y en esa época hay muchos recetarios y sobre todo los banquetes de esa época son muy afrancesados, ¿no? Y se mezclaba algunas especialidades criollas con la gran cocina internacional. Sí, después en el siglo XX empiezan a partir de 1904, empiezan a publicarse en Uruguay recetarios que yo les llamo recetarios del ciclo nacionalista porque intentan imponer una retórica patriótica en las recetas.
¿no? El primero de esos es un recetario que se llama La Cocinera Oriental. Y tiene perdices a la Montevideo, no sé, huevos a la Oriental. Hay otro que es La Cocinera Económica, que le pone nombres, huevos Diego Lamas, papas Aparicio Saravia. Mirá. Empiezan a haber un montón pero son varios libros, son como 5 o 6 que se publican en las primeras 5 décadas del siglo XX, que intentan imponer una retórica nacional. Pero por el lado del nombre, ¿no? De repente Por el lado de los comida. nombres, exactamente. Y después eso desaparece. Desaparece. A mí acá me aparece una gran duda y es, bueno, tú planteabas la identidad a partir de los elementos que utilizamos, los 7 dicho elementos, ¿no? O los productos. Los productos que utilizamos, ¿no? De hecho, tú te has dedicado en una granja ecológica a el trabajo precisamente de frutos nativos, ¿no? Pero eso se puede evitar la influencia de la inmigración en el tipo de comida que tenemos o que hacemos. Digo, cuando se habla de buscar una identidad en ese sentido, ¿no? Bueno, en esa época no se quería comer asado porque era el gaucho que mataba a la oveja para comer un asado en el suelo, donde pudiera, ¿no? Después está todo de las corrientes migratorias, los españoles, los italianos, que nos han traído cada uno de ellos sus cosas, bueno, los rusos, en fin. Buscar una identidad de la alimentación, ¿se puede sin pensar que parte de la formación de la identidad es la inmigración? Y sí, porque si nos ponemos a pensar qué es lo que comemos el uruguayo a pie en la casa, digo, no en un restaurante, porque los restaurantes también van en la moda, ¿no? En lo que se está sirviendo en otros lugares. Ahora está de moda todo lo que es lo más orgánico posible, de estación, como que se repite mucho en varios lugares. Pero cuando yo estudié gastronomía, estudiaba la gastronomía francesa, digo, los platos, las recetas, Claro. nos enseñaban el francés técnico de la cocina, que se sigue usando es el idioma de la cocina, ¿no? El francés. No se enseñaba nada con ningún producto uruguayo. Nosotros hicimos con este profesor, con Francisco, cuando vino la nieta de Gandhi a Uruguay, año 92 creo que fue, no me acuerdo, unas albóndigas de charque y una salsa de pitangas. Esa fue como la primera incursión, digamos, en lo que eran los frutos nativos en la gastronomía para mí. Y era buscarle eso, ¿no? Como algo que tuviera una identidad uruguaya para darle a alguien que venía de otro país totalmente diferente. Pero en realidad no hay una receta que diga, esto viene de, no sé, de la tradición uruguaya de la época precolombina, no sé, algo que usemos, que hagamos, como, no sé, los mexicanos o los peruanos o mismo los chilenos. Por eso me parecía que era importante para nosotros los cocineros, esta nueva generación, que yo ya estoy más vieja, pero esta nueva generación de cocineros, el encontrar en la cocina una parte de la identidad uruguaya. Y tendría que ser a través del producto, y que ahora en las escuelas de gastronomía yo voy a varias a dar charlas sobre la utilización de los frutos nativos en Uruguay, y también empezar a hablar de las regionalidades de la comida en Uruguay, ¿no? Empezar a hablar un poco de la pesca de río, la pesca del Río de la Plata, del océano, qué se cultiva en el norte del país y en el sur, ¿no? Como empezar a mirar el territorio y ahí armar, digamos, la carta del restaurante o la carta del lugar donde vamos a cocinar. Bueno, después lo vamos a hablar un poco también el tema de las dificultades que hay, pero ¿hay capacidad de producir esos productos para la cocina en forma suficiente? Y sí, ¿Sí? Nosotros somos un país que tenemos, por más que tengamos un 5% de productores familiares, de la población, el 5% son los productores familiares que son los que cultivan esta comida que comemos todos los días, ¿no? Las verduras, las frutas, la carne, la leche, y exportamos, ¿no? Exportamos muchos commodities que entran dentro de esa cifra global que usan los ministros de Agricultura de todos los gobiernos, de que alimentábamos a 30 millones de habitantes, no sé qué, no sé cuánto, que en realidad
lo que mandamos, la mayor parte son soja para alimentar chanchos y vacas de países industrializados y que después se convertirán en comida. Pero en realidad no exportamos comida, exportamos commodities. Pero a la vez también producimos comida de verdad, que son frutas, verduras, carne, leche. Pero también tenemos un déficit de frutas y verduras que importamos. Entonces hay que buscarle el equilibrio porque en realidad Uruguay tiene tierra para plantar y en realidad hay capacidades para plantar y de una forma sustentable y agroecológica. Pero bueno, eso son voluntades políticas y visiones diferentes de un país que no es este. Pero ¿y económicamente son viables? Porque esa es es decir, a ver, está claro, yo no sé, pero en algún momento he escuchado que, por ejemplo, que la tierra que se destina a la industria lechera está perdiéndose porque al tambero le rinde más arrendar su campo para que planten soja que tener cuidado a sus vacas. Claro, porque ahí no hay una inversión del Estado para que esos productores se queden en el campo. Si nosotros invertimos lo mismo que invierte o que no paga impuestos las zonas francas o todo lo que se hace para que estas empresas del exterior vengan a tener estas sociedades anónimas que ocupan el 45% del territorio del Uruguay, si se invirtiera la misma plata, yo creo que... El tambero se quedaría con sus ¿Qué vacas. te parece? Sí, además, digo, eso mismo pasa en Suecia y en Holanda. El Estado trata y hace todo lo posible para que esos productores se queden en el campo. Y un productor en Holanda con 1 hectárea hace magia porque tiene toda esa capacidad económica para hacerla. Y acá un productor chico como yo o como compañeros de la red de agroecología no llegamos a 20 hectáreas y cuesta muchísimo mantener el campo productivo porque hay que estarla peleando siempre porque todo depende de vos, todo depende de vos. Entonces es difícil así. Antes de pasar al tema que yo les dije, leña para hacer el asado. Bueno, vos hiciste toda esa maravillosa historia del asado, buen estudio sobre el asado, pero también el asado está perdiendo o está cambiando. Digo, la cocina es... Evolución. Sí, es cambio constante. Yo, por eso, quiero decir una cosa. Sí, no, por favor. No, que yo entiendo lo que dice Laura sobre la identidad, por ejemplo, en los productos y eso, pero a mí me parece que a veces que la cocina no sé, se mira de una manera un poco... De una manera en que yo no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, ¿no? El vino, ¿de quién es el vino? ¿Cuál es el origen del vino? El origen del vino está en Irán, lo que hoy es Irán. Sin embargo, se desarrolla en la cuenca norte del Mediterráneo, ¿no? Los catalanes tienen en su corpus de la cocina catalana, el corpus de la cuina catalana, tienen sin ningún complejo los canelones que son de origen italiano. ¿Qué importa de dónde viene? ¿Qué importa si la milanesa es...? O sea, importa el desarrollo de las cosas, ¿no? Porque tampoco la cocina peruana es una cocina que sea... La cocina peruana tiene una influencia japonesa y china monumental, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ampliar un poco, porque nadie discute otras identidades. ¿Vos discutís que exista el teatro uruguayo, la literatura uruguayo, el fútbol uruguayo? El último sobre todo, ¿no? ¿Por qué es la cocina uruguaya una discusión, no? No sé, es que siempre está esa pregunta, ¿no? Cuando viajás como cocinero o como con una delegación de cocineros, es como que siempre te preguntan eso, ¿no? ¿Cuál es la comida típica? ¿Qué es lo tradicional? ¿Qué es lo tradicional? Pongo un pero ejemplo. Es como la pregunta. En Uruguay se hace pizza desde fines del siglo XIX. La primera pizzería que se abrió en el norte de Italia, en Milán, se abrió en 1950. Tenemos más tradición pizzera en Montevideo que en Milán. Mirá, no sabía eso. Eso tampoco. Claro. Montevideo, Buenos Aires o Nueva York tienen más tradición pizzera que el norte de Italia. Y además tenemos nuestra pizza, que es la pizza de la pala, que es diferente. Que es diferente. Que se la ve en italiano. Yo me acuerdo de una amiga italiana que vino, yo no estaba en ese momento, porque la conocía allá y yo seguía allá y ya vino.
Y me decía, qué esquifo, ¿no? ¿Por qué le ponen tanto queso? Me decía, y acá si no le Ah, pones nos mucho gusta queso. mucha mozzarella. Claro, tiene que tener mucho queso porque si no se ofende la gente. Claro. ¿Está mal? A mí me encanta. Ah, pues yo he pedido doble mozzarella. Ah, sí, Doble. sí. Bueno, ellos lo ponen como si fuera veneno. No, sí, la sí, gotita, ¿no? unos pedacitos así. Entonces, yo qué sé, no, digo para complejizar Sí, sí, un poco, está ¿no? bien, Capaz claro. que no hay que tener tantos complejos con esas cosas, yo qué sé, la cocina francesa está llena de cocina italiana, la cocina italiana está llena de cocina francesa, la cocina española sin la herencia árabe no se entendería, la cocina criolla sin la herencia árabe que nos transfirieron los españoles en la primera fase de la conquista tampoco se entendería. O sea, por eso se transforma, y sí, el asado se transforma también. Y ahora, de repente, cuando yo era chico, no sé, vos sos más joven creo, pero no había... Él dijo que era vieja y es una chiquilina. Yo cumplo 50 este año, ¿eh? Yo ya lo cumplí. Ah, bueno. ¿Viste? Yo qué sé, no se llevaba un ojo de bife a la parrilla. No, Ni claro. siquiera tampoco se llevaba una colita de cuadril tanto. Tampoco. No. Pulpón, asado, Y ¿no? asado de tira. Y Sí, bueno, Después todas las se van achuras. cambiando, claro, Los chichulines, la tripa gorda, toda una cantidad de achuras que hoy no están. se va modificando, se van cambiando. Yo qué sé, no llevaban matambrito de cerdo a la parrilla antes. No es verdad. Cuando éramos chicos no existía. Berenjenas, morrones, imagínate. No, claro, tampoco. Está bien, o sea, pero Sin bueno. embargo, en las crónicas del siglo XIX, los gauchos siempre ponían un zapallo ahí en el rescoldo Claro, y comían, claro. era el pan de los gauchos. Claro, Y ahora nos parece, zapallo, qué rico. Nosotros estábamos hablando, tú tocaste el tema, ¿no?, de lo que Uruguay exporta en productos de alimentación que no necesariamente son para alimentar a las personas en el mundo. Eso que decimos, alimentamos a 30 millones de personas, no necesariamente es así. Pero yo cuando venía para acá, hoy dije, les voy a preguntar, porque en realidad, ¿qué es el hambre? A ver, lo que quiero preguntar con esto es lo siguiente. Yo hoy voy a ir a trabajar, mañana voy a ir a trabajar a la radio a las 7 de la tarde, a las 8:30 salgo y vuelvo a mi casa y digo, vengo muerto de hambre. ¿No? Es una expresión natural que creo que la usamos todos y que hace a que, bueno, tengo la ganas de cenar. Pero el concepto hambre es otro. Y hay cifras que impactan en el mundo, ¿no? De, no sé, 190 millones de personas que pasan hambre. ¿Qué es eso? Digo, ¿cómo se lo podemos decir me lo pueden decir a mí y lo podemos decir a quienes nos están viendo? Entender qué es eso. ¿Cuándo se llega a decir que una persona tiene hambre? O pasa hambre, no sé cómo se dice. ¿Los pongo en un compromiso? No, ahí difícil. es sistémica el hambre. Claro. O sea, no es una cosa puntual, es sistémica. O sea, pasas hambre siempre. Lo siento, las cifras más optimistas hablan de 800 millones de hambrientos en el mundo, ¿no? Lo más obsceno de esto es que tiene la misma raíz que la obesidad, es decir, hay una muy mala distribución, porque el problema, y ella integra un movimiento, digamos, que intenta revertir esto, pero el problema no es de disponibilidad, Es distribución. de acceso, Sí. porque los alimentos están disponibles. El problema es que la gente no tiene acceso a esos alimentos. Ese es el problema. Sí, se tira el 40% de la comida en toda la cadena. Y también el tema del acceso es el tema de la distribución, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa comida antes de que se tire? ¿Por qué las grandes empresas acaparan toda la comida en marcas o en supermercados y la tienen ahí y después la tiran? Y hay lugares que la gente no le puede acceder tampoco ni a la comida que se tira porque está prohibido acceder a esa comida. Se ponen en lugares cerrados. Digo, ahí el tema de la comida no es solamente la pérdida de la comida, sino el tema de qué pasa con los dueños de la comida, ¿no? Los dueños de la comida son las grandes semilleras que están acaparando ciertas semillas, las reproducen, dejan de producir otras semillas que ya han desaparecido. Ha desaparecido el 70% de la diversidad alimentaria en estos últimos 100 años, que no va a volver más porque son semillas que no se recuperaron, razas de animales que no se volvieron a reproducir.
y lo único que se piensa es en la productividad, no en la parte nutricional, por eso hablamos de obesidad también, porque se comen alimentos vacíos, llenos de azúcares y grasas que no alimentan, sino que enferman. Y ahí el tema de la distribución no es solamente el llegar a la comida, sino a qué tipo de comida llegamos, ¿no? Claro, ustedes, no sé cuál de los dos hablaba, que hay como un movimiento que con respecto al tema que va hacia una alimentación adecuada o hacia la mala alimentación, que no es solamente... Claro. Sí, sí. Yo creo que lo importante es que no nos dejemos engañar con ese discurso que tienen algunas empresas o el discurso hegemónico de que es, si no producimos, entonces nos vamos a combatir el hambre, Claro. porque eso no es cierto. No, ya hay comida, hay Eso mucha es comida. falso. Claro. Eso es falso. Lo que plantea Raj Patel es un reloj de arena, ¿no? Hay un montón de gente que produce, pero después acá, donde se cierra el reloj de arena, están los que Los distribuyen. distribuidores. Y esos tienen la llave, ¿no? Entonces, Es otro fenómeno, no es un problema de no hay para comer, sino que no llega lo que hay para comer. Claro, y por eso siempre pero se además trata... tenés la mitad de la población obesa y la mitad de la población hambrienta. Claro. Sí, y también lo que se trata ahora es de comprar directo, por esto el tema de los mercados, de conocer al productor, ¿no? Porque tratar de romper esa distribución, ese revender la comida, que a los productores siempre les va a quedar mucho menos de lo que podría llegar a ser el precio directo, y al consumidor también le va a ser más barato porque el productor no le va a cobrar 10 veces más de lo que cuesta el alimento. Entonces, el entrar las cadenas cortas no solamente es por el kilómetro cero de la ecología, sino también por el tema del conocimiento, a quién le compro, y el acceso a comida más fresca y más justa en precio también. Les propongo seguir en un instante nada más con estos temas. Ya volvemos. Estamos conversando con Gustavo Laborde y con Laura Rosano, y el tema se puso impactante por lo menos. Ya seguimos. En estas ideas cruzadas de hoy estamos hablando con Laura Rosano y con Gustavo Laborde, y estábamos recién hablando del tema de, bueno, hay alimento suficiente, el tema, la llave la tiene en ese reloj de arena que tú decías, la llave la tienen los grandes productores de alimentación, o por lo menos los distribuidores, ¿no? Los distribuidores. Y tú me decías algo que bueno, que me dejó ahí picando, y es, bueno, los que producen las semillas son los que determinan qué calidad de comida vamos a poder comer. Sí. ¿No? Entonces, quizás por ahí va el tema del Plan Nacional de Agroecología, o sea, de buscar alternativas, ¿puede ser? Sí, en realidad el Plan Nacional de Agroecología fue un plan que lo pensaron las organizaciones sociales que trabajan con la agroecología hace más de 30 años, como la Red de Agroecología, la Red de Semillas Nativas y Criollas, el SOCLA, con la esperanza de que la agroecología sea ley y que la agroecología tenga presupuesto y que la agroecología se pueda aplicar. Era lo que hablábamos, ¿no? Sin políticas públicas, sin presupuesto, es muy difícil hacer patria con la agroecología. La agroecología es un derecho que tienen todos los habitantes de comer alimentos que están realmente sanos, que no tienen cargas de pesticidas y que tampoco impactan en el medio ambiente. Todo impacta en el medio ambiente, pero lo menos posible, ¿no? Yo cuando llegamos le contaba a Gustavo, me dice, ¿qué estás cosechando? Le digo, nada, estamos invernando, lo único que planté fue una pradera para la tierra, porque yo no tengo animales, pero la pradera esa es para mi tierra, para que esa tierra tenga de comer y que le dé de comer a mis árboles. Digo, y ese es el pensamiento, ¿no? El no solamente quitar de la tierra y matar todo para que crezca, sino que al revés, el tener biodiversidad para que todos los insectos y pájaros vivan ahí y hagan ese equilibrio, y que la tierra, de donde yo estoy sacando alimento para mis árboles, también tenga alimento para
poder seguir el ciclo. Y la agroecología es eso. Entonces, este plan que tuvo tantas idas y vueltas, se logró un consenso en la redacción, porque no solamente estamos las organizaciones que trabajamos en la agroecología hace mucho tiempo, sino que están los entes del Estado y hay otras organizaciones también. Pero se está poniendo un poco difícil llegar a conseguir algunas metas, como el seguir certificando por los SPG, que son los sistemas participativos de garantía, que era una herramienta de los productores familiares agroecológicos en Uruguay y que existe en muchas partes del mundo y que es parte de la producción familiar agroecológica, que está dentro del plan, pero que este gobierno lo sacó. Nos quitó las SPG el año pasado y los que estamos certificados hasta julio de este año. Les quitó la certificación, o sea, ya no certifican más ustedes, sino que lo va a hacer alguien del gobierno que no sabe todavía quién es. Y supuestamente es el Ministerio de Ganadería, pero en realidad dentro del Plan Nacional están los SPG. Entonces no entendemos por qué se sacaron. Digo, el SPG es una herramienta del productor. Pueden haber otras certificaciones de tercera parte, que son estas empresas o el propio Estado que lo hace, pero la herramienta del SPG es algo que nosotros pedimos que tiene que quedar, porque aparte de certificar, están los intercambios de saberes, que es donde yo, como una ciudadana de Montevideo, estoy aprendiendo a ser una agricultora. Ese intercambio con los productores de conocimiento, de qué hacer, mi intercambio es de recetas y cómo aprovechar los alimentos, ¿no? Cada uno pone sus saberes en estos intercambios y la confianza que nos da de que nuestras chacras están abiertas para que cualquier productor, consumidor o técnico la visite y vea cómo estamos haciendo las cosas. Esas son herramientas que son necesarias mantener en el campo, que son necesarias económicamente, porque nosotros los SPG no nos dan plata, sino que cobramos solamente el costo de hacer la visita. Y los intercambios de regionales, porque estamos divididos en regionales, de regionales del norte al sur, del este al oeste, que vamos aprendiendo y enriqueciéndonos, ¿no? No somos una competencia económica para una certificadora, pero sí es muy importante para nosotros mantenerlo. Ibirapitá se llama tu... Mi chacra se llama Ibirapitá. Ibirapitá. Yo estuve leyendo ahí toda la búsqueda de equilibrios, humedales, etcétera, para tratar de generar. Y mirando hacia atrás, es una forma de producir que viene de repente de atrás en la historia, ¿o no? La búsqueda de equilibrios ecológicos, etcétera. ¿O es una respuesta? Acá tengo... Bueno, al principio capaz que hemos sí, tenido claro. nuestras cosas. ¿O es una respuesta a la modernidad? A veces hay una romantización de la vida pasada campesina. Los campesinos en realidad siempre la pasaron muy mal en su historia. Y la siguen pasando. Y la siguen pasando mal. No tienen un pasado glorioso los campesinos, la verdad. Solemos tener una idea prejuiciosa de que en el pasado se hacía todo bien, tampoco es cierto eso. No, y la Revolución Verde vino y se instaló fuerte. Se instaló en el campo. Incluso es que Claro, pateaban la parra. Sí, todo. No siempre fue así, y tampoco es esa idea de que, yo qué sé, de que los indígenas viven en paz con su medio ambiente. O sea, el hombre es bastante destructivo. Y la agricultura es una actividad muy destructiva. Pero la pregunta que me queda es una respuesta a la otra parte, o sea, de alguna manera esto es una respuesta... Y estos movimientos son una respuesta a la economía hegemónica y a un sistema hegemónico de pensamiento más general de la cultura, ¿no? Sí, además el tema de estos sistemas agroecológicos no es solamente los productores o los agricultores, sino el nexo que tienen con los consumidores y los técnicos, ¿no? Digo, esto que se forman estos grupos de compra de consumidores en Montevideo, que compran directamente a las chacras, hacen visitas, entonces es como una economía más circular, más directa, y que podemos decir, si vivimos en un edificio en pleno Montevideo, que igual estamos aportando nuestro granito de arena para el cambio en el sistema económico, alimentario, como que le quiera llamar, de no ir a comprar. Formas sigue siendo bastante
elitista, ¿no? Y porque tenés que tener la información, tenés que tener el tiempo. Yo creo que es más elitista de información y no tanto de precios, porque el tema de lo orgánico es carísimo, no es así. Digo, es carísimo si lo compras en un gran supermercado, porque ahí estamos con el cuello de vuelta del reloj de arena, pero no es carísimo si vas a la chacra. Pero lo que pasa es eso, a veces falta mucha información de saber dónde están, que ya de paso les cuento que tenemos una página web que se llama recerca.uy, que hicimos con Slow Food para eso, para acercar a los productores a la gente y que la gente busca en esa página diferentes productores en la zona de Montevideo, Maldonado, Colonia, Canelones, que es donde más productores familiares hay de la red y tienen su contacto para comprar directo, porque lo que falta es eso, la información para llegar. Hoy estuviste hablando, me quedé con esa frase en la cabeza. Tenemos la mitad de la población obesa y la mitad de la población tiene hambre. ¿Cómo estamos en ese sentido en el Uruguay? Malísimo. No estamos mejor que el mundo, ¿no? No estamos mejor que el mundo. No. Aparte de 4 niños, 1 tiene problemas de obesidad relacionados con la alimentación, ¿no? Digo, yo trabajo hace muchos años con escuelas públicas, escuelas rurales, con el tema de alimentación, cocina, huerta, frutos nativos, se los meto a los frutos nativos para los nuevos consumidores de frutos nativos. Y la verdad que los chiquilines están perdiendo muchos hábitos alimentarios saludables por el marketing que los bombardea todo el tiempo de las cosas que hay que comer, que no son comida, que son productos. Y se están perdiendo además habilidades culinarias, que es muy importante. Sí, hay una generación de madres, digo, ya estamos hablando de una generación de 18, 19 años que ya son madres. Yo he trabajado mucho en CAIF con clases de cocina, que no saben cocinar, porque nadie les enseñó a cocinar, porque sus madres ya no cocinaban. Ahora, entonces se pierde todo eso. Una cosa también que es importante, porque capaz que todos hemos visto esos memes que de repente hay una persona obesa con un cartel que dice tal presidente nos mata de hambre y es una persona obesa, ¿no? Entonces dicen, ay, mirá la hipocresía en una sola foto, es obeso y dice que nos mata de hambre. Y hay también desnutrición en la obesidad. Claro. Y los pobres son los que sufren más eso, porque son los que comen alimentos de peor calidad nutricional. Entonces tampoco nos dejemos llevar por la imagen corporal, ¿no? O sea, eso es importante también. Sí, porque en definitiva vos te das cuenta, te das cuenta muchas veces en la piel, ¿no? Y en la obesidad que hay problemas de alimentación. Claro. Que generan esas cosas, ¿no? Sí. En la universidad estás trabajando en la escuela de nutrición. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, ¿Es contrapuesto a lo de ella o es...? No. Esto es un fenómeno que ocurre en la nutrición a nivel mundial que viene de una tradición muy biomédica, la nutrición, pero claro, en las últimas décadas han empezado a abrir un poco el compás hacia incorporar la visión cultural de la alimentación, porque claro, uno no come nutrientes, ¿no? O sea, a veces, yo soy hijo de nutricionista además. Mirá. Entonces, de repente yo estoy muy acostumbrado a mi madre, esto, ¿no? Pero uno no, vos pensás en un plato de comida. Sí, ¿no? Claro. Sí. Entonces, también la adhesión a las dietas y eso tiene que ver con cómo transita la gente que tiene una diabetes, ¿no? O sea, vivís en sociedad, vas a un cumpleaños y hay pizza y hay no sé qué, y no puedes comer nada, o sea, te tenés que aislar del mundo, ¿no? O sea, entonces es necesario incorporar la visión cultural. Por eso estoy en la escuela de nutrición. Ella sabe muchísimo de algo que yo no sé, que es nutrición, ¿no? Claro, pero el concepto de cultura alimentaria es un concepto que la industria no quiere tomar, porque todos estos alimentos, entre comillas, que ellos venden, no están nada arraigados con nuestra cultura alimentaria, no tienen cultura alimentaria. Cuando yo trabajé en el equipo de la intendencia que estamos trabajando por una alimentación adecuada, cuando pusimos la palabra cultura alimentaria, reunión con la Cámara de Industrias, esa palabra era como muy fuerte para estar dentro de esa declaración de alimentación adecuada. Pero es que la cultura alimentaria existe y tenemos que seguirla manteniendo, ¿no? Porque toda esta comida nueva,
estos productos no tienen cultura alimentaria, no tienen nada que ver con nuestra forma de comer y es lo que cada día se mete dentro de una pantalla y que van como atomizando a la nueva generación qué es lo que tienen que comer. Decías pantalla y me acuerdo que vos acá hiciste en Esta Boca es Mía, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. La Vuelta al Plato. La Vuelta al Plato. Esta Boca es Mía. Este es un programa periodístico no, de habla. es una canción Pero queda lindo para un programa de comida Esta Boca es Mía. Claro, imagínate. No me digas que no. Y hiciste algunas comidas vinculadas al cine. ¿Ven cine de cocineros? Sí. Hicimos un ciclo, claro, de comida. A partir de recetas que aparecían en películas, las reproducíamos. Qué bueno. Aquí en La Vuelta al Plato. La Vuelta al Plato. ¿Y ven películas de cocineros? Y sí, eso es como que... Yo sí. No estoy hablando de cine de documentales, no, películas. Las películas románticas donde el cocinero se enamora de la cocinera. O la cocinera se pelea con el cocinero. Algunas. Hay algunas muy buenas, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho en particular porque tiene mucho para sacarle de sí Ratatouille, ¿no? Ratatouille tiene muchos guiños, es una película muy inteligente, Sí, aunque está parezca frívola, pero es una película muy inteligente para analizar el mundo de la gastronomía, que no es lo mismo que la comida, la alimentación, ¿no? No, sí, la vida de restaurante. Sí, la vida de restaurante, la jerarquía, sí. Sí. El papel de la crítica, claro, el crítico. El crítico. Es una película muy inteligente en ese sentido. Y después, no sé, La Fiesta de Babette, por ejemplo, que es un clásico. Es un clásico. Es muy buena también. Comer, ¿no? amar, beber, la China. Sí, la China, La sí. China. Esa no la De vi. Taiwán, ¿no? O de Taiwán, Me sí, parece que puede es de ser, Taiwán, cuando sí. ese hombre pasa toda una noche. Yo vi una que me gustó cocinando. mucho, es una hindú, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba The Box o algo así, que era la caja de la... Buenísima. Que era Los que las viandas, distribuyen claro, porque las viandas. mandaban, la mujer le mandaba la vianda al marido, pero lo mandaban por un delivery que iba por todas las casas levantando las viandas, y en una se confunden las viandas, Empiezan a repartir. y claro, y ella le estaba cocinando para volver a conquistar a su marido, pero se lo come otro, que se termina enamorando. Pero estaba buenísimo Muy buena el esa uso de película. las especias Sí, claro. ¿no? que tenían y para qué era. Y la verdad que esa me gustó un montón, esa película. Bueno, me tengo que ir, me están gritando que se nos acabó el tiempo. Es que la alimentación y la comida y los problemas de la distribución dan para mucho. Así que capaz que algún día nos volvemos a juntar. Y Les si no, agradezco. tenés que ir a la chacra a tomar Yo una voy a ir a cerveza. tomar una cerveza. También. Vamos a ir a tomar una cerveza. Y podrías hacer un asado. Pero no, después elegimos la leña. Después discutimos la leña. Señores, nos vamos, volvemos el próximo fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado.